el estudio, gracias por estar con nosotros. Esta tarde nos acompaña, ya está aquí con nosotros la primera actriz mexicana, Angélica Aragón. Un Es un gusto placer. tenerte de vuelta Gracias. por acá. Segunda ocasión en el año. ¿Ves qué Segunda suerte ocasión en el tenemos año de tenernos. en este milenio? Gisela, estoy feliz de estar aquí en tu programa, por supuesto. Ansiosa por esta conversación que vamos a iniciar, porque siempre hemos tenido unas pláticas muy sabrosas, tú y yo. Y muy contenta de estar en Chicago, grandiosa ciudad, llena de nuestros paisanos, de nuestros coterráneos, que están organizados de muchas maneras para progresar, para integrarse. Anoche tuvimos un evento muy afortunado con Latinos Progresando, The Mex Talks, en las que tuve oportunidad de participar, un público muy amoroso, muy receptivo, hubo oportunidad de socializar después en un pequeño cóctel y de finalmente de lo que se trata esta vida, Gisela, lo sabemos tú y yo, y eso es lo que estamos entablando aquí, es de intercambios, ¿no es cierto? Intercambio de experiencias, intercambio de emociones, intercambio de ilusiones, de esperanzas, de proyectos. Así que muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar con de nosotros. nuevo con nosotros, porque, sí, bueno, ya como bien mencionabas, ya hemos tenido por ahí unas pláticas, algunas medio interrumpidas, que ya hablaremos de eso luego, porque me causaba mucha gracia los comentarios posteriores de esta plática del museo. Pero empecemos en materia primero de teatro, ¿no? Como bien sabes, se está realizando una tercera edición del Festival de Teatro Destinos, Festival Sí, señora. de Teatro Internacional de Teatro Destinos, que pues ya está por comenzar la próxima semana. Y creo que tú, siendo una de las actrices que también ha mantenido una carrera con teatro, el ver estos esfuerzos, lo mencionaste al principio, ver estos esfuerzos que se hacen también a nivel local por ser puentes o unir cosas también por medio de las historias del teatro. En este programa estamos viendo se van a ver obras de México, locales obviamente, y de Chile y también de Puerto Rico en esta ocasión. ¿Qué perspectiva, qué idea te está dando esto de ver estos esfuerzos locales que tienen un alcance internacional? Mira, recordarás que viví muchos años en Inglaterra, estudié en Londres, estuve 7 años allá. Y más que la escuela, que fue muy importante como formación, ciertamente, lo que más disfruté de Londres, Gisela, fue precisamente la posibilidad de tener esa oferta multinacional en teatro, en arte, en danza, en música, que no teníamos en la Ciudad de México. Necesariamente no son comparables, ¿verdad? Ni los presupuestos, ni las circunstancias, ni los espacios, ni las voluntades. Pero el hecho de, por ejemplo, ver el Teatro Taganka de Moscú en ruso, ahí, al alcance de tu bolsillo, a una cuadra de distancia de donde tú vives, de pronto teatro griego de Sófocles en griego que traían de Atenas y lo teníamos ahí en el parque. Ese tipo de experiencias, más allá de que seamos artistas o no, te van formando, sensibilizando, humanizando, integrando a la comunidad del mundo, a la cultura mundial, milenaria que tenemos como seres humanos. Y me parece que es sumamente positivo, sumamente positivo. Yo creo que de los grandes problemas de la falta de comunicación que tenemos en este momento en la humanidad, con una sobrepoblación inmensa, ahora tenemos que relacionarnos con 7,000 millones de personas en el mundo, es el desconocimiento. No hablamos los idiomas, no conocemos las costumbres. Entonces, el teatro, que es finalmente una ventana, no solamente al interior de las almas, sino también al interior de las familias, de los hogares, de las mentes, es de lo que nos permite conocer más de cerca. Ayer cené en un restaurante, tuve conversación con los meseros y el señor que nos atendió, don Jesús, estaba muy emocionado y me dice, ay, si mi mamá estuviera aquí con nosotros. Le digo, ¿pero vive la señora? Sí, en la Ciudad de México. Le digo, ¿y por qué no le llamamos? No, me da pena. Le digo, ¿pero por qué? Hablé con la señora y me decía, ay, señora, es que mire, con esas telenovelas yo tenía tantas experiencias de vida, porque finalmente la experiencia de vida que uno tiene pues es la única, claro, pero a través de ver, ¿verdad?, de tener acceso, de abrir una ventana al interior de las vidas de los otros, tiene uno esas experiencias, como con la lectura. Un día me dijo una señora, tú sabes que yo hago mucha promoción de lectura en voz alta, y me dijo una señora, es que yo no solamente vivo para leer, sino leo para vivir.
Entonces, el teatro, que ni siquiera nos exige el esfuerzo de leer y de concentrarnos y de estar en silencio y de poner atención a un texto impreso, el teatro que finalmente solo exige que abramos el alma, los ojos, los oídos y recibamos lo que nos van a ofrecer, creo que es otra manera de vivir. Estar presente, sobre todo verlo, tener el contacto físico, ¿no? Sí decías, comentabas esto de que estamos más conectados, hay más posibilidad de estar, entre comillas, conectados con las redes sociales que nos acercan, pero nos hacen también en ocasiones perdernos de estos contactos directos, de esas experiencias a través de ver una obra que no, que nunca va a ser igual. O sea, la puedes ver 2 funciones y no va a ser igual porque la emoción del artista, del actor es una, el público es otro. Entonces, este tipo de cosas que te hacen bajar el teléfono y realmente estar en el momento. Atendiendo. En el momento. Tú recordarás que yo también tuve oportunidad de estudiar teatro clásico en la India. Ellos tienen un repertorio, estoy hablando de un estilo muy particular del suroeste de la India milenario que se llama Kathakali. Kata es palabra, Kali es danza, entonces es teatro danzado, pues, teatro danza. Y ellos tienen un repertorio de 36 obras nada más, desde hace 400 o 500 años, que se conforma ya la forma como es. Las historias vienen de las épocas milenarias, porque están basadas en los poemas épicos de la India, el Ramayana y el Mahabharata, que son milenarios. Pero 36 obras nada más, entonces uno dice, bueno, pues la gente, ¿por qué vuelve a verlas? Porque es precisamente eso que tú dices, el hecho de que sea una experiencia única cada vez. Más allá de que conozcas el desenlace de la obra, que no es lo esencial, es ver cómo la van a representar, cómo se van a interrelacionar esos 2 actores que antes no lo habían hecho juntos. Exacto, lo que tú decías, cómo la va a recibir el público, cómo va a participar. Esa es la magia del teatro y de la vida, mi vida. Yo que viajo tanto y todos tenemos oportunidades todos los días de tener encuentros cercanos, lejanos y de cualquier tipo, el encuentro con el otro es maravilloso. Tú me veías llegar ahorita en la mañana con la persona que me hizo favor de acercarme a tu estudio, que es norteamericano, pero que quería hablar español conmigo y recomendarme restaurantes de menudo en Chicago y de birria y de pozole, etcétera, porque conoce la cultura, sabe lo que a uno le gusta, sabe que me va a dar gusto que a él le guste. Entonces, ahí ya tuvimos una empatía en donde ya nos empezamos a tratar de primer nombre y prácticamente nos despedimos con un abrazo cuando teníamos 5 minutos de conocernos. Eso es lo que el teatro facilita. Ofrecer historias poderosas. Precisamente este año Destinos concluirá en la Ciudad de México, en el claustro de Sor Juana. Recordábamos también que hace ya 12 años, en el 2007 que estuviste por acá, precisamente en el Museo Nacional, en el Festival Sor Juana en ese tiempo también, con una obra de Sor Juana. Entonces ahora también ver que una compañía de Chicago como es Water People Company va a viajar a México a presentarse en este lugar que es el claustro de Sor Juana con una obra de Sor Juana. Creo que también esa es una de las partes fuertes del festival y que une a las culturas. Importantísimo, Gisela, porque hay que reconocerlo. De parte de nuestra gente en nuestro país que no emigró a Estados Unidos, hay una especie de casi desprecio de la cultura chicana, vamos a decir, pocha, como se dice de alguna manera. Y me parece importantísimo volvernos a encontrar en un terreno de igual a igual, ¿no es cierto? No es, bueno, esa pobre gente que llegó en el siglo XIX, que ni siquiera habla bien español, tampoco está integrada allá, comen tortillas, pero también hot dog o lo que sea. Creo que es muy importante tener presencia vivencial de lo que representa nuestra cultura en este país, de lo que es la población hispana en Estados Unidos, en Chicago en particular, y de ver que son personas que se han desenvuelto en la vida con la misma categoría, con la misma inteligencia, con la misma capacidad, con la misma energía que los que estamos del otro lado de la frontera. Creo que ese estigma y casi estereotipo de que el migrante pues es una gente muy humilde, de rancho, que no está a la altura de las circunstancias del México moderno, eso está desapareciendo
y cada vez más en la medida en que haya presencia de estas comunidades allá y no nada más el venir nosotros acá, que venga Regina Orozco, que venga Astrid Haddad, que venga el mariachi, todo eso está perfecto, pero ahora vamos a ser mucho más compartidos y este es uno de los esfuerzos para lograrlo. Precisamente Mirna Salazar, que es la directora de CLATA, la organización que presenta este festival, habla mucho de eso, ¿no? Charlaba con ella también para hacer un artículo previo a esto, y es cómo también esas historias se vuelven puentes, ¿no? Y mostrar lo que se hace en Chicago con las compañías latinas al resto, ¿no? Igual, la gente que venga las compañías que vengan de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Chile, que puedan encontrar aquí un espacio y ver cómo estas historias unen. Claro. Yo aprecio muchísimo las lenguas, Gisela, como una manifestación de la inmensa diversidad que ha habido en este planeta a lo largo de los milenios, ¿no es cierto? Estamos hablando desde las lenguas sumerias en Mesopotamia. Pero el hecho de que cada vez ciudades como Chicago se vuelvan más biculturales es esencial, más bilingües. Entonces el teatro, que se pueda ver teatro en español aquí, que se pueda ver teatro en inglés allá, o que lleven teatro en castellano, pero, ¿verdad?, que surgido de aquí, porque estamos hablando de dramaturgos, de dramaturgas, escritoras, ya nacidas en este país, que están escribiendo en castellano, o en ese Spanglish, ¿verdad? Y creo que necesariamente eso está teniendo que suceder. Ese aislamiento que representa el no poderse comunicar verbalmente por desconocer el idioma, tiene que desaparecer, porque sobre todo ahora que ya no tenemos una comunicación, vamos a decir, no verbal, sino esto tenemos que saber escribir y tenemos que saber entender lo que nos están diciendo. Recordemos que experimentos que se han hecho, y en la Universidad de Harvard, Gisela, con simios, con monos, nuestros antepasados, cuando le ponen Botox a la mamá de un bebé changuito chimpancé y que no tiene expresión en su cara ella, porque no puede sonreír, no puede fruncir el ceño, no puede comunicarse a través del lenguaje gestual, no, el changuito enloquece y la empieza a golpear aquí en el pecho diciendo, mamá, reacciona a tu cara, siente que está muerta. Entonces, por eso el lenguaje ahora se está volviendo cada vez más necesario, ya que no existe la otra comunicación no verbal. Me voy a regresar un poco a una figura de la que estábamos hablando y que viene como parte, Sor Juana, en este caso Rebeca Alemán, la actriz y dramaturga venezolana de aquí de Chicago. ¿Qué está pasando con Sor Juana, el billete en México? ¿Qué está sucediendo? No me busques, Gisela, porque me vas a sacar la casta, me vas a sacar la casta. Te estoy buscando. Mira, van varias cosas que me parecen sumamente arbitrarias. Quitan a uno de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, que es Emiliano Zapata, que no nada más fue muy importante en 1910 a 19, sino que es un ícono de nuestra mexicanidad. Es como la Virgen de Guadalupe. Totalmente. Más allá de si crees o no en las apariciones, más allá de si eres católico o no, tienes que reconocer que la Virgen de Guadalupe en México es un ícono. Lo mismo que Emiliano Zapata. Nos lo quitaron del billete de 10 pesos o desapareció el billete. Primer problema que yo vi de cero consulta a la población. ¿Quién opinó? ¿Quién decidió? A lo mejor un señor en Australia, que era el que imprimía el billete, porque ves que el papel ahora, ese plastificado con miles de hologramas y todo, viene de allá. O sea, a lo mejor un señor en Australia dijo, no, este bigotón no, vamos a poner otro. Evidentemente no fue así. El cambio de Don Benito también, cambio físico de Don Benito Juárez. Y además ahora creo que ya tampoco van a estar el billete de 20 pesos, hay uno también nuevo de 200 con Benito Juárez, pero todos esos los van a quitar eventualmente. Entonces, creo que, por ejemplo, Diego Rivera en la portada del billete y Frida del otro lado, ¿por qué no ella en la portada y él atrás? Que es como yo uso los billetes, siempre el lado de Frida, el de Diego para atrás. A mí me parece sumamente arbitrario, y en el caso de Sor Juana, en donde no hay ninguna, vamos a decir, asociación partidista, ideológica, etcétera, que pudiera enfrentar a grupos políticos actuales para decidir si sí o si no va este personaje maravilloso de nuestra literatura y de nuestra historia en un billete, porque Sor Juana, bueno, está más allá de todas estas consideraciones. Es otro tipo de ícono. Claro, eso es otro ícono, ¿verdad? Me parece que es lamentable, porque creo
que demuestra un enorme desconocimiento del valor y el tamaño del personaje de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo que he tenido oportunidad de estar en el lugar donde nació, en la casa donde nació doña Juana de Asbaje, allá en Nepantla de Sor Juana, en el Estado de México, en las faldas del volcán Popocatépetl, que he tenido oportunidad de interpretarla ahí, en ese lugar, con todo ese traje de monja coronada, con este escapulario gigantesco que usaba. Mira, te lo digo y estoy más allá del frío que hay en el estudio, que no es tanto, la emoción que me produce. Entonces estoy profundamente molesta, muy triste, muy desilusionada, pero creo que eso nos invita a volverla a rescatar, a volverla a revivir, a volver a hacerle estas obras. Qué bueno que llevamos esta obra, creo que es el 8 de diciembre, si no me equivoco. Tú dime que no traigo mis lentes, pero me los puedo poner. Porque lo tengo también por Aquí acá. lo vamos a decir. No, señores, del 4 al 5, en el claustro de Sor Juana. 4 y 5 de diciembre en el claustro de Sor Juana, evidentemente estaré ahí, no solo acompañando a Mirna Salazar, queridísima, adorada amiga y cómplice en estas cuestiones teatrales, igual que lo es de ti, Gisela, igual que lo somos tú y yo. Gracias. Estaré ahí para aplaudirlas. Un esfuerzo enorme, y qué bueno que se está dando. Lo felicito. En la medida en que podamos sumar y sumar y sumar, vamos a crecer y a ganar. En la medida en que estemos mermando lo que ya se logró consolidar, nos estamos empobreciendo. Porque es importante, voy a volver a retomar a Sor Juana y voy a continuar esta charla, hablar de ella y de su legado y de su impacto, sobre todo en un momento cuando acabamos de ver hechos muy desafortunados en México que continúan, que es el alza en los femicidios, en las desapariciones. Se vio lo de las manifestaciones de parte de grupos, donde también hubo ahí reacciones encontradas. Por un lado te ponías a leer los titulares de la prensa en México y eran totalmente contrastantes como cómo abordaron el conflicto o la situación, las manifestaciones, la prensa a nivel internacional. Totalmente diferentes las versiones. A las mujeres en México se les estaba, pues ya sabes, castigando por la manifestación. Claro, siempre hay algunos hechos extra en los cuales sí se sale de control. Aparentemente justifican el desbaratar pues el propósito original. Lamentable. Y yo creo que tiene que ver, más allá de estos hechos en sí, Gisela, muy recientes, por cierto, tiene que ver, yo creo que con una reacción, y yo diría que a nivel mundial, del machismo, que siente ya los últimos estertores de vida y que está haciendo un esfuerzo por no desaparecer. Y hay un revanchismo de parte del varón hacia la mujer, considero yo, muy, muy preocupante. Es decir, y tenemos, bueno, autoridades en todos los escalafones del poder político, aquí y en otros países, que de alguna manera también avalan este comportamiento en el que ya no se necesita estar o ser políticamente correcto. Comportamiento que le permite al varón ofender, insultar, provocar, etcétera, por revancha, por revanchismo, por despecho, por sentir que ya no tengo en dónde seguir siendo entitled male, ¿verdad? Ya ahora voy a tener que someterme a la nueva definición de lo que es ser hombre, y les está costando muchísimo trabajo, Gisela. Muchísimo trabajo, y la reacción es muy negativa y sobre todo muy agresiva hacia la mujer. Perdón que te interrumpa, no, pero por también favor, había como en esas manifestaciones, había otro sector también, se confunde mucho lo que se busca con el feminismo, que al final es una igualdad, que claro, no vas a ser nunca igual porque hay ciertas... una equidad. Una equidad, hablamos de equidad. Pero también luego hay como otra parte que acusa, otra parte de las mujeres, una parte del sector femenino que va en contra del feminismo porque lo ven como que quiere ser igual que un hombre, o lo ven como que se van a perder los privilegios, no se va a poder uso de las artimañas, no se va a poder hacer uso de la conquista. De que te mantengan, mi cielo. Exacto. Mira, yo creo que las costumbres y sobre todo lo que una pareja establece como su manera de relacionarse, bueno, pues eso es... Totalmente, es una de pareja. ¿Verdad? Es particular. Si yo tengo un marido, un novio, un amigo que me abre la puerta del carro y que me da esto para que yo me sienta, me parece que es correcto, yo lo haría por él. El problema está
en que sea por obligación, ¿no es cierto, Gisela? Exacto. En que en esta relación en donde yo soy el marido y usted es la esposa, usted tiene por obligación que atenderme a mí. Entonces, eso es, y yo no tengo ninguna obligación de atenderla a usted. Es decir, ahí es donde yo creo que estoy en desacuerdo, ¿no? Es decir, si el hombre dice al final de la cena, oye, permíteme pagar la cuenta, pues está perfecto. Igual que yo te puedo decir en un momento dado, por favor, permíteme pagar la cuenta y somos dos mujeres, o tú a mí, al revés. Eso ya es una cuestión de cordialidad, es una cuestión de otra cosa, que no es esa jerarquía que establece que alguien está por encima del otro. Si yo te invito a cenar y pago la cuenta, la relación de nosotros no está estableciendo tengo más poder porque yo saqué la tarjeta, para nada. El desayuno me lo invitas tú, es decir, es compartido, es equidad y es por gusto. Entonces, todo está bien. Podemos dividir las tareas, evidentemente, los horarios. Tú tienes que salir a las 7 de la mañana a trabajar, yo a las 9. Entonces, ¿quién se va a levantar más tarde? Yo, bueno, entonces yo hago la cama al final Totalmente, ¿es cierto? totalmente. Pero todo eso tiene que estar acordado. Hace muchísimos años compartí departamento con una pareja joven, creo que se casaron finalmente, y yo los conocía desde el colegio, pero estábamos viviendo en Londres, y los escuchaba dividirse las tareas, y claro, era excesivo. Entonces ella le decía, es que yo lavé 4 calcetines, te tocan las 2 cucharas. Y yo decía, oigan niños, no es así. O sea, vamos a hacer todo por el otro y que el otro haga todo por uno. Y entonces ahí ya no va a haber ninguna discusión, ninguna discordia. El asunto es cuando se le exige a la mujer que ella sea la única responsable del entorno familiar, los hijos, la casa, etcétera, etcétera. Igual quizá también en una sociedad que ya no, realmente un sueldo no alcanza, ya no puede ser solamente el hombre el que provee, tiene que haber también ahí otra equidad. O sea, al final de cuentas no se busca una superioridad ni de la mujer ni del hombre, se busca que se hagan acuerdos y se creen. Y se puedan compartir en igualdad de circunstancias las responsabilidades. Ahora, yo decía ayer, cosa que me parece gravísima, por eso la repito cada vez que puedo, que más allá de la equidad que se esté logrando, porque ciertamente han habido grandes avances en los últimos 100 años, ciertamente, eso es incuestionable y evidente, pero Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, declara que en todo el siglo XXI no se va a lograr la equidad de salarios. Entonces, porque ya ellos ya tienen esas proyecciones, entonces, ¿dónde está la voluntad del varón para conseguir esa equidad? Porque ¿quiénes son los que están, vamos a decir, impidiendo la equidad de salarios? Pues los señores, que son los que tienen la batuta en la mano o el sartén por el mango. Entonces ahí es donde creo que necesitamos deslindar muy claramente cuáles son las luchas que necesitamos enfrentar las mujeres como comunidad mundial y cuáles son las cositas chiquitas que necesitamos arreglar en lo personal, culturalmente, ¿no es cierto?, entre comunidades, etcétera, pero que no necesariamente reflejan una preocupación más amplia. Pero como mujeres del mundo entero, esto de la equidad de sueldo tiene que ser una de nuestras banderas en lo inmediato. Porque lo que tú estás diciendo, ya no alcanza el dinero. La mujer hace exactamente el mismo trabajo que el hombre y le pagan más. no el 10% menos, no la mitad, el 10% de lo que le pagan a él. Entonces, yo estaba haciendo un cálculo, Gisela, de lo que es el sueldo mínimo, hablando ya de hombres y mujeres, ¿verdad? Hablando del trabajador, ya no de género. El sueldo mínimo en México, yo calculo que es 24 veces menos que el de aquí por hora. Porque aquí estamos hablando de casi, ¿qué? 15 dólares la hora aquí. Ajá, aproximadamente. Y en México, menos de 100 pesos. 100 pesos que son 50 centavos. No, son 5 dólares, ¿no es cierto? 5 dólares. El dólar está ahorita aproximadamente a casi 20 Sí, 20 pesos. Sí, pero nosotros no estamos hablando de 100 pesos a la hora. Estamos hablando de 100 pesos al día. Al día. Entonces, son 100 pesos por 8 horas. Quiere decir, ¿cuánto es la hora? El día es 5 dólares. El día. Y aquí 15. ¿Y aquí cuánto es el día? A 15. 15, estamos hablando de 15 por 8, entonces son 30, no, como 90, digamos 100 dólares. 100 dólares contra 5, cada día. Exacto. Entonces yo, entre hoy y mañana voy a ganar 10
tú 200. En los próximos 4 días yo voy a ganar 20, tú 400. Ve la desproporción, mi vida, Totalmente, Gisela. totalmente. Y el nivel de vida en México es equivalente al de aquí. Vale lo mismo un litro de leche, un carro, lo mismo. La gasolina. El metro, lo que sea. Entonces, por eso no podemos progresar, Gisela. Ni hombres, ni mujeres, ni nadie. Pues imagínate, estamos en una desventaja brutal. Y ahí es donde yo insisto en que el nuevo gobierno tiene que enfrentarse a las clases pudientes, a la iniciativa privada y exigir sueldos mucho más decentes y dignos. Totalmente. Ya cuando estás poniendo los números, de repente se nos va la... O la estamos idea de que equivocadas son- en este cálculo. Para nada. Bueno, y luego Para busca nada, la en absoluto. proporción y son 24 veces o 25 veces menos nosotros. Entonces, y luego todavía la mujer menos que eso, pues ¿dónde quedamos, mi vida? En un hoyo, de plano. Entonces, por eso es muy importante, y siempre insisto, y de eso hablé ayer, en prepararnos, estar capacitados para tener un mejor sueldo. No estar sujetos necesariamente al mínimo porque no tenemos ningún entrenamiento para desenvolvernos profesionalmente. Entonces, insisto mucho, y ayer les preguntaba, Gisela, a maestras universitarias aquí, ¿qué proporción de mujeres latinas se gradúan de la universidad? O sea, una cosa es llegar al college, otra cosa es tener tu BA degree y haber hecho tu tesis y haberte graduado, porque en México, hasta donde yo tengo entendido, únicamente hoy en día, Gisela, el 10% de las mujeres que llegamos a la universidad nos graduamos. Y aparte que ejerzan también. Eso es otra cosa, Porque luego claro. está el- Sí, porque luego te ya nos casas casamos. MMC, como le llaman, ¿no? El Exacto. mientras me caso. Mientras me caso. Entonces, o mientras tengo hijos y ya no me dejan salir de mi casa. Entonces, eso es grave. De hecho, yo tampoco terminé la universidad por otras circunstancias, ya no por ser mujer y por ser mexicana, pero sí por ser migrante en Inglaterra, con unos recursos muy limitados por los cambios de moneda muy desfavorables. Y entonces, cuando entra Margaret Thatcher al poder y dice vamos a subir las cuotas de colegiatura 1000% de hoy a mañana, pues ya no me alcanzó y les dije, me voy para mi casa. Por esto nos podíamos quedar platicando mucho, porque ¿Cuándo me obviamente vuelves a invitar? cuando quieras de nuevo, pero Gracias. antes de terminar, Dígame. porque no ha terminado, No. quería que me contaras de lo que ha sido tu experiencia aquí en Chicago, tomando en cuenta que es esta segunda visita. Recordaba la charla que medios estuvimos en el museo, y digo medio porque de repente alguien me decía, bueno, ¿qué pasó con Angélica? Y yo, bueno, es que Angélica se paró de la charla en el museo y yo tenía que dejarla porque era... La gente no iba a verme a mí, obviamente, estaba ahí para verte a ti, realmente me llamó mucho la atención el respeto, la devoción que inspiras. Oh, Y mi me vida. comentabas que también anoche se repitió un poco de esa experiencia porque había por ahí una señora, una colombiana, recuerdo, no recuerdo ahora el nombre, pero que venía de otra ciudad, de otro estado, que venía única y exclusivamente a esta charla en el Museo Mexicano que fue en marzo. Venía a desde verte. Houston. Y hay toda una legión de mujeres que te siguen que están pendientes de cada cosa que haces, que lo ponen en Instagram. Hay una cuenta de fans tuyas en Instagram, que es muy curioso ver que están muy pendientes de cada paso que das, porque de alguna manera también te han vuelto, y ya lo eres, un ícono de la comunidad mexicana, gracias a las novelas, pero gracias a esta interpretación que has dado de esos personajes. Y la defensa que he hecho de ellos, Gisela, hablaba de eso ayer, y por eso ya no estoy en la televisión. Que ya no quieres estar en la televisión, por Pues cierto. es que no puedo, porque son indignos los personajes. Y fíjate, curiosamente, he hecho algunas series de las que ahora se estilan para algunas plataformas, etcétera, y he logrado en más de 2 ocasiones, Gisela, cambiar en el guión cosas que me parecen indignas para la mujer. Porque les digo, si va esto, a mí no me interesa participar en su proyecto. Y lo consideran. Entonces, por ejemplo, he dejado de hacer 3 películas este año en México porque va la palabra locas en el título. Y le digo, ¿por qué pone esa palabra? O sea, si yo estoy hablando de enfermedades mentales, si yo estoy hablando de esquizofrenia, si estoy hablando de manicomios, de instituciones, de enfermedades mentales, bueno, pues entonces está loca la señora. Pues sí, porque tiene esta enfermedad, tiene esquizofrenia. Pero yo no puedo decir, no puedo usar la palabra loca, que es muy ofensiva, simplemente para definir a una mujer. Es una loca, es una mujer, es una vieja. Me decían que en los países árabes, esto es chistoso, Gisela, gente que habla puro árabe, ¿no? Por allá en Qatar y ese tipo de lugares,
cuando empieza una discusión un poco sin sentido, necia. Fue el jueves, no, fue el viernes. Gisela, acuérdate bien, era 4, no, era viernes. Esa discusión que no viene al caso, la gente comenta, ay, bueno, ya cállense, que parecen telenovela mexicana. Así dicen. No. Entonces, ve. Entonces, A ese claro, grado. a ese grado. Entonces, yo ya no puedo ser parte de esa tontera de un bickering ahí que no viene al caso. Pero sobre todo esas cosas indignas, ¿no? Acabo de ser una película que yo creo que va a ser simpática, con Consuelo Duval, que teníamos años de no vernos y nunca habíamos trabajado juntas. Por circunstancias de la historia, la abuela tiene que quedarse el fin de semana con los nietos mientras los papás se van a celebrar un aniversario de bodas. Y entonces llaman y llaman ellos y la abuela no contesta porque está ahogada, de borracha, con 3 niños menores de edad en la casa y ahí las botellas. Yo dije, no, porque ¿para qué? O sea, si estamos abordando el problema del alcoholismo, es otra cosa, mi vida. Pero nada más porque al autor se le ocurrió, pues que esté borracha. Quitaron eso, lo quitaron. Dije, si estaba borracha esa señora, no puedo hacer ese papel. Porque además, qué irresponsabilidad de los papás, sabiendo que esta señora se queda perdida de ahogada, dejar a 3 niños un fin de semana con ella, etcétera, etcétera. O sea, todo me parecía innecesario y no hacia mí, sino hacia el personaje de esta mujer, muy ofensivo. Entonces, lo quitaron. Entonces, han habido varias instancias en que he logrado, Gisela, en los últimos proyectos en los que he participado. Parece que no, pero es un gran cambio, porque estamos eliminando precisamente el punto ofensivo. Hice una serie de esas que van a salir ahora con Netflix, etcétera, la van a ver al aire, se llama Desenfrenadas. Estoy en uno solo de los episodios, yo soy una partera, en donde entraba mi hijo de una tormenta y aquí tenía yo a 4 señoritas que tenían que dormir en mi casa porque ya se había atascado el camino, se habían caído árboles, no podían seguir su paseo y entonces, bueno, pernoctaron ahí en mi casa. Entonces entra mi hijo, un muchacho de 18, 20 años, se quita la camisa porque está empapado, yo lo empiezo a secar con una toalla y en menos de 1 minuto, dentro del guión, una de las muchachas, sin nunca haberse presentado, sin saber cómo se llamaban ni nada, se meten ahí en un traspatio a hacerle sexo oral. ¿Perdón? Yo dije, ¿y esto a qué viene? No, bueno, el que escribió eso, claro, un hombre que le dije, lo que pasa es que tú te estás proyectando, mi vida. Lo que pasa es que tú crees que por entrar y quitarte la camisa, todas te vamos a querer bajar el cierre, pero eso no es así, para nada. Y si está esta escena de sexo oral, que era otra actriz, imagínate, a mí no me lo propusieron para nada. A mí no me interesa. Lo quitaron. Entonces sí se puede, Gisela. Sí se puede. Y si no, no lo hago. Te lo juro, prefiero vender menudo, como decía Jeremías, mi amigo de hoy en la mañana, en la cajuela de mi automóvil, que hacer este tipo de personajes indignos, de veras. Entonces la gente ya lo sabe y por eso ya ni siquiera me los proponen. ¿Y qué precio? Hay precios que no se pagan, ¿no? Ese es uno de los precios, el poder no sacrificar tu dignidad o también la visión que se tiene, tomando en cuenta que las artes y las profesiones relacionadas al arte no están teniendo el trato, el salario, el respeto, porque pues les pasa a los actores, nos pasa en ocasiones también a los periodistas que con tal de tener un pase de prensa, con tal de aparecer en cámara, pues hay gente que hasta paga. Con tal de sacarte la foto con fulano. Totalmente. ¿Qué pasa en ese diálogo cuando ves que realmente no se respeta al arte, que se están cortando subvenciones también en el arte, que no hay programas que ni siquiera se toma en cuenta un presupuesto para eso, sobre todo en México? Yo lo que siento es que, bueno, en esta era de cibernética, ¿no es cierto? Parece que todo fuera sustituible por la realidad virtual. Y eso no puede ser, Gisela. Nosotros estamos viviendo en esta tercera dimensión. Estamos rodeados de estas plantas. Espero que esta esté viva, a lo mejor es de plástico. Pero bueno, vamos a suponer que sí lo es. Eso no. Necesitamos estar sensibles a lo que es la vida, ¿no? Todavía no somos inteligencia artificial. Todavía no somos, ya no estamos muertos de las emociones. Fue muy chistoso que en el Festival de Cine de Guadalajara, creo que te conté esta historia, el año pasado, que fue la Sofía, la Android, o sea, la robot. Ah, no me la contaste. Entonces, pero ya ves que ella, bueno, está con sus ojos, nada más tiene aquí, se ve que pues el cerebro es todo de alambres. Entonces el gobernador de Jalisco
en aquella ceremonia, etcétera, ella parada allí, ¿no? La robot, tenía que ponerle una medalla o un reconocimiento o algo. Y entonces, me voy a levantar, perdón, y entonces se acercó, hace cuenta que lo fuera a morder, como si fuera un animal salvaje, un tigre de Bengala o algo, y pues ella estaba así, es un robot nada más, ¿no? Y se acercó así el gobernador, pero a esta distancia le aventó el S y se retiró. Y ya entonces Sofía dijo, thank you, Jalisco. Pero todo para decir que nosotros todavía no somos Sofía, mi vida. Aunque Sofía ya tiene nacionalidad y pasaporte, nosotros todavía tenemos piel, todavía tenemos emociones, todavía tenemos necesidades de comunicación. Entonces, bueno, la prensa a eso se dedica, a difundir nuestro trabajo. El arte pretende elevar el espíritu a otro nivel, prácticamente religioso, ¿no es cierto? Y lo que está sucediendo en relación a todo lo que mencionaste, Gisela, es un debasement. Nos estamos rebajando a lo más vulgar del ser humano, a la parte más animal, a la parte en donde los frenos inhibitorios del cerebro que nos distinguen de los animales los estamos queriendo eliminar. Porque claro, las emociones ya no son suficientes porque todo el tiempo estamos en esto. Entonces, los instantes que dejan... ¿Cuántas horas crees que yo paso frente a mi teléfono, mi vida? Me lo reclaman todo el día ellos. No sé. Menos de una. Pensé que menos de una, pensé que nada, de hecho. Y ahorita porque, bueno, ando lejos Ajá. y ya mando saludos y cosas a todo el mundo por todos lados. Pero, nada. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Porque no te vas a perder el momento por guardar un momento. ¿No es cierto? Y el momento a lo mejor es nada más estar en contacto con mi planeta, necesariamente no tengo que estar hable y hable con la gente. Entonces, anoche salimos, esa luna que va a ser llena creo que mañana, estaba en Los Ángeles, mi vida, haciendo una película en diciembre. Me toca una muchachita de 17 años conduciendo el vehículo y estamos esperando 6 de la mañana para que el convoy se arranque para ir a la locación. Y entonces yo estoy sentada aquí, ella aquí, las dos solas en el coche y volteo y ¡ah! Venus, pero no tienes idea de qué manera. Estaba aquí en el cielo y le dije, oye, mira Venus, qué divino. Me vio así como diciendo, esta pobre ilusa cree que reconoce las estrellas. Y le digo, ¿pero por qué me ves con esa cara de burla? Y me dice, ¿cómo sabes que es Venus? Yo, mi vida, porque conozco el cielo, porque he visto mapas, porque me sé los nombres de las estrellas y de las constelaciones, porque volteo para arriba y las busco y las reconozco, porque vivo en este planeta. Ella no. Nunca había visto Venus a los 17 años. Eso a mí me parece una gran pobreza. ¿O no? De experiencia vital, mi vida. Entonces, bueno, yo por eso acabo de regresar de Inglaterra, donde visité a mis sobrinos que son de la edad de tu hijo, para, mira, así de las orejas, y órale, motivarlos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no jugamos el juego? No. Vamos a ir a la Catedral de Westminster, vamos a ir a la tumba de Newton y vamos a hablar de él todo el día. ¿Qué hizo Newton? El señor nació aquí, la mente más brillante de Inglaterra. Vamos a ver por lo menos dónde lo dejaron ahí para sus restos mortales. ¿Y sabes qué me emocionó mucho, Gisela? Ya con esto termino de este cuento que no viene al caso de los periodistas y todo. Newton, un gran mausoleo, él, pues imagínate, de mármol, todo aquello. ¿Y a quién enterraron a sus pies? Stephen Hawking. Los acercaron. Me dio una emoción que de pronto, ¿no? Esas dos mentes tan brillantes estén ahí. Dice, aquí queda lo que fue mortal de Stephen Hawking. Qué historias que cuentas. Para terminar, tenemos que terminar porque de repente me van a decir, bueno, ya se tiene que ir Angélica, lo que mencionábamos, ¿no? La cosa del tiempo. ¿Qué te llevas de Chicago y cuándo te tendremos la oportunidad de ver qué más hay ahorita de proyectos y ojalá regreses pronto a Chicago? ¿Qué te llevas de esta ocasión? Muchísimo cariño, muchísimo afecto de personas que no conocía y de personas que conozco y que vuelvo a ver, ¿no? Tengo amistad ahora con unos músicos locales, Corky Siegel y su equipo y su grupo de blues, y les hablé anoche, tenemos ahora muchos más amigos en común, me dicen, es que no sabíamos que tú ibas al mismo centro de meditación, todo el mundo te conoce ahí, hoy en la noche hay que ir, más allá de
destinos. Vamos al Noa Noa, vas al Noa Primero Noa. al Noa Noa, pero luego al Ragamala, que está en el Chicago Cultural Center, 24 horas de música clásica de la India. Entonces yo espero estar ahí por ahí en la medianoche, es gratis, pueden ir a cualquier hora, se entra y se sale porque hay grupos que están apareciendo todo el tiempo. Entonces eso, vínculos, amistades, proyectos en puerta. Conocí ayer a varias personas muy importantes de aquí, de la televisión, a un senador de origen latino, la posibilidad de intercambios de otro tipo en otras plataformas, siempre con la misma consigna, ¿no es cierto, Gisela? Elevarnos como mexicanos, como latinoamericanos, como migrantes aquí y en el resto del mundo, a un nivel que es el que nos corresponde, de personas tan capaces, tan dispuestas, tan honorables como cualquier otra. Angélica, un gusto, un placer de nuevo siempre tenerte. verte. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas Y hoy gracias se a va al todos Noa Noa, ustedes. Hoy se va al Noa Noa ella al Museo Mexicano. Ahí un rato y después a seguir. Sí, vamos a homenajear a nuestro queridísimo Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Muchísimas gracias. Se les quiere a todos. Gracias. Yo me iba ahorita, mi avión salía en este momento.